Ya está cargando lo último, ya casi. Listo, ya estamos en vivo. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Me alegra ver nombres aquí conocidos en la lista de participantes. Eh, Bienvenidos a una sesión más del seminario de estudiantil de altas energías y gravitación. Hoy vamos a tener a nuestro compañero Diego Vidal, que nos va a presentar su trabajo que está haciendo en el doctorado. Me parece que está en Inglaterra ahora, en York. Eh, y, y bueno, siéntanse libres de hacer alguna pregunta en medio. Ya saben, amablemente. Espero que Diego no le moleste. Y, y bueno, es todo tuyo ahora la pantalla, Diego. Perfecto, Rodolfo, y pues a todo el equipo que organiza este seminario, muchísimas gracias por la invitación. Yo les vengo a presentar el tema que he estado desarrollando en mi doctorado con mi supervisor, Chris Fiesta. Y bueno, es un poco básicamente de teoría cuántica de campos en espacios-tiempos curvos. Entonces, bueno, en teoría cuántica de campos sabemos que las observables, las observables físicas, generan una álgebra estrella. Y bueno, si tenemos un álgebra, también podemos definir un funcional lineal en ella, que se llama el estado. El estado, aparte de ser un funcional lineal, le pedimos que esté normalizado y que sea positivo. Entonces, si yo tengo el estado y tengo un elemento del álgebra, lo que puedo hacer es asignar un numerito, y este numerito le voy a llamar el valor de expectación, y corresponde a mediciones que yo pueda hacer en el sistema físico. Ahora bien, de todos los estados que hay, pues di una definición muy general, ¿no? El espacio de funcionales lineales es gigantesco. Entonces hay que pues, llegar y podar un poco. Hay una clase particular de estados, que son los estados de Hadamard, que, bueno, presuntamente se dice que son los estados físicamente razonables para campos cuánticos libres, ¿ok? Esto se puede, digamos, resumir al hecho de que tienen la misma estructura singular que el estado vacío de Minkowski, o bien tiene la misma conducta a altas energías, y en particular una de las consecuencias de esto es que nos dan un stress energy tensor renormalizado, o sea, los contenidos de campo de materia están bien definidos para estos estados. Ok, entonces vamos a motivar un poquito cómo se definen esto. Entonces, bueno, cuando yo estoy considerando teoría cuántica de campos, a veces voy a querer considerar el cuadrado de un campo cuántico. Recordemos que un campo cuántico es una distribución álgebra evaluada. Entonces, un cuadrado sería un producto de distribución con un producto de con otra distribución. ¿Ok? O sea, distribución por distribución. En general, el producto de distribuciones no es necesariamente otra distribución. Y eso, pues, empieza a traer problemas. Entonces, bueno, para evitar estos problemas aquí hay una recetita que le llamamos normal ordering, que es como, bueno, si este cuate se puede portar bastante mal, pero ¿por qué no le quitas la parte distribucional, digamos, singular? Entonces, en otros términos, esta cosa tendría que ser suave. ¿Ok? Y entonces, hacemos eso y estamos felices con cuadrados. Entonces, la idea un poco es, bueno, toma el producto de tus campos, ¿ok? Toma el límite de coincidencia y a eso réstale la función de 2 puntos, ¿no? La función de 2 puntos, si le estamos considerando un espacio-tiempo plano, pues es el vacío de Minkowski que siempre conocemos. Si no, nada más tómense un estado de referencia y les voy a tratar de convencer por qué tiene que ser Hadamard, ¿ok? Digamos, por ejemplo, que no queremos campos libres, sino que queremos interacciones y pensemos en la más barco, que es phi cuarto, ¿no? Entonces, bueno, yo ya estoy muy contento con mi phi cuadrado, pero mi phi a la cuarta pues debe estar más complicado, ¿no? Porque lo puedo construir así. Entonces, esta cosa, perfecto, porque todo lo que esté entre puntitos yo ya sé que se va a portar re bien y es suavecito.
Entonces, en ese sentido, este cuate también está perfecto, pero aquí tengo un problema. Aquí tengo una función de 2 puntos. Si ustedes saben de teoría de ecuaciones diferenciales parciales, que como que las funciones de 2 puntos, digamos funciones de Green, son distribuciones. Entonces, aquí empezamos a ver un poquito de problema, pero bueno, ese no nos saca tanto de onda porque aquí podemos empezar a estudiar su conducta. Sin embargo, este sí ya está un poco más grave, porque de nuevo es distribución por distribución, ¿ok? Entonces, si este producto de distribución por distribución no vuelve a ser una distribución, voy a estar en un problema porque significa que el lado derecho y por ende el lado izquierdo ya no va a pertenecer al álgebra, porque recordemos que el álgebra original era de distribuciones álgebra evaluadas. Entonces, lo que tenemos que ver para que la teoría de perturbaciones para la teoría phi cuarta sea consistente es que este cuate de aquí, este producto de distribuciones, sea una distribución. A eso lo acabo de decir. Ahora, empecemos a ver un poquito qué está pasando. La función de 2 puntos tiene una conducta singular. Si X y Y están unidos por una trayectoria nula. Y esto se puede ver que en el caso sin masa, la función de 2 puntos de Minkowski es esta cosa. Entonces, bueno, yo ya sé que esto es una distribución. Y sigma es la distancia geodésica al cuadrado, que en Minkowski es esto simplemente. ¿Ok? Entonces, bueno, de aquí ya veo conducta singular y ya me estoy sacando de onda. Sin embargo, hay una solución. Lo que podemos hacer es, dado que son distribuciones, nosotros sabemos de teoría de distribuciones que las distribuciones siempre necesitan ser, digamos, en inglés se llama smeared, pero digamos ser untadas con funciones de prueba. Entonces, estas cantidades están bien definidas. Tomas la función de 2 puntos y te tomas funciones de prueba. Funciones de prueba significa que tanto f como g tienen soporte compacto en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo de la conducta singular ya no me preocupa tanto acá. Y entonces, este cuate se salvó. Por otra parte, antes de pasar con el 4 al cuadrado, nada más les quiero contar que si en vez de tomar la función de 2 puntos, como la conocemos así, tomamos su representación integral, aquí, por esta función Heaviside, producto con esta delta, vamos a ver que el soporte de la función está en el cono de luz y además futuro, ¿no? La delta con k cuadrado me dice, ok, tienes que estar en el cono de luz y k0, la teta, la heaviside solo va a prender cuando k0 está apuntando futuro, 2, pum. El soporte de la función de 2 puntos solo está en el cono de luz. En particular, las singularidades están en el soporte. Entonces, esto me está diciendo, nada más de leer la integral, que las singularidades de esta distribución están en el cono de luz futuro. Y eso, pónganselo en un post-it porque va a ser un poquito importante posteriormente. Y nada más hacer una notita. Ahora, bueno, vamos con el otro cuate problemático. Entonces, bueno, si se dan cuenta, la integral en K es oscilatoria. No me apura tanto. La integral en K es oscilatoria. Entonces, esa no va a dar tanta bronca. La que puede dar bronca es la integral en Q. Sin embargo, lo que me doy cuenta es que si Q es grande, por esto, la integral se va a ir a cero, se va a ir desvaneciendo. ¿Por qué? Porque si Q es muy, muy grande, pues entonces la delta va a estar lejos del cero. Entonces eso se va a apagar. O también podrían ver porque la teta va a ser altamente negativa y entonces nunca se va a prender. Entonces, Q grande significa altas energías, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que este objeto al cuadrado, disculpen,
altas energías se comporta bien, y justamente porque altas energías se comporta bien, en lenguaje de análisis microlocal es una condición sobre su frente de onda, pero no nos vamos a andar en eso. Pero digamos que la intuición física es esta condición de que altas energías se porte bien. Entonces, también palomita. Y es por eso que el teorema de Wick funciona para el vacío de Minkowski. Entonces, bueno, pues está chidísimo. Para que parece que lo único que necesitamos para que se porte bien el teorema de Wick es, bueno, que este cuadrado se porte bien, y eso significa una especie de comportamiento de altas energías. Entonces, ese razonamiento va a ser nuestro criterio para pedir que cualquier estado físico tenga el mismo comportamiento de altas energías o la misma estructura singular. Es decir, para cualquier estado físico, vamos a pedir que su función de 2 puntos, las singularidades, estén en el cono de luz. Y esto se le llama la condición Hadamard. ¿Ok? Ok, perfecto. Ahora, hay una cosa que también se llama la forma de Hadamard, que es, vamos a ver luego, un descubrimiento de Raykovsky que es equivalente a la condición Hadamard, y esto es que un estado tiene la forma de Hadamard si, primero que nada, su función de 2 puntos no tiene singularidades en space-like, en tramos space-like, ¿ok? Y se adquiere la siguiente forma. Entonces, fíjense, aquí, si ustedes estuvieran en Minkowski, U sería 1. Y si tuvieran masa, tendrían aquí la escala de masa en el logaritmo. Y sería la función de 2 puntos para el vacío de Minkowski. Entonces, como que esa forma universal la va a tener cualquier estado que se comporte bien a altas energías, porque en la representación de Fourier, de 1 entre sigma y luego el logaritmo, me da integrales como esta, para los cuadrados, que se desvanecen para altas energías. ¿Ok? Ahora, este término entre paréntesis está determinado por la geometría. Y este término de acá es una función suave, no con soporte compacto, suave, de la variedad. Y es por eso que decimos que un estado de Hadamard, los estados de Hadamard son una clase, porque son indistinguibles módulo una función suave. O dicho de otro modo, la diferencia entre dos funciones de 2 puntos en estados de Hadamard siempre es una función suave, lo cual es súper, súper importante para establecer un área de investigación llamada desigualdades de energía cuánticas, pero no voy a andar en ese tema. Y bueno, el chiste es que ustedes pueden hacerle como quieran. O empiezan a ver dónde están las singularidades de su función de 2 puntos. Hay una definición muchísimo más rigurosa de esto y se hace con el wavefront set, pero eso es análisis microlocal y no me quiero meter ahí. Pero bueno, entonces se fijan o dónde están las singularidades de su función de 2 puntos, o se fijan qué forma tiene su función de 2 puntos, y Raykovsky se dio cuenta que eran lo mismo. ¿Ok? Entonces, como gusten. Ok, entonces nada más para recapitular. Si un estado satisface la condición de Hadamard, tiene la misma estructura singular o altas energías que el vacío de Minkowski. Esto nos da una teoría de perturbaciones bien definida, dígase el teorema de Wick. Pero además está muy chido porque nos da como que gratis un criterio para seleccionar estados físicos en la teoría. Y esto, bueno, ayuda mucho, tal vez no en Minkowski, pero si uno piensa en teoría cuántica de campos en espacios-tiempos curvos, uno tiene que pensar en un espacio-tiempo genérico, ¿va? No pueden pensar en un espacio-tiempo curvo en particular. Digo, si están haciendo un modelo o algo así, tal vez sí, o para un escenario físico.
pero para entender cómo se comportan campos cuánticos en espacios-tiempos curvos y cuáles son las propiedades generales, tenemos que irnos a pensar en un espacio-tiempo curvo genérico. Y si uno se va a eso, pues ya no tenemos simetrías, y si ya no tenemos simetrías, se nos caen las representaciones, y entonces ya no está tan obvio cómo elegir un vacío. Entonces lo segundo mejor que podemos hacer es elegir un Hadamard, porque se comporta, en cierto sentido, igual que el vacío. Ahora, ejemplos de estado de Hadamard. Bueno, si ustedes agarran un espacio-tiempo ultraestático, los espacios-tiempos ultraestáticos son aquellos cuya métrica la pueden escribir como bueno, más bien, sí, mejor con esta notación. Y la métrica H es riemanniana y no depende del tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, hay bastantes, pero realmente esos espacios-tiempos también se les conocen como espacios-tiempos inerciales y no realmente gravitacionales, porque como que en el Christoffel solo nos van a dar términos inerciales, no nos van a dar el término de cruzar espacio con tiempo, que es como el término más gravitacional, si lo quieren ver así. Pero bueno, si ahí consideran estados vacíos o termales, esos son de Hadamard. Y también si se van para cosas de cosmología y producción de partículas, Big Bang, con vacíos asintóticos y estados termales en geometrías de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, esos también son de Hadamard. ¿Ok? Hay un titipuchal de estados de Hadamard, realmente, o sea, sí es todo un zoológico. Ok. Bueno. Ahora, como bonus, ¿por qué está chido tener estos objetos bien definidos? Bueno, porque ustedes saben que TMU, el Stress Energy Tensor, es un monomio en el campo cuántico y sus derivadas. Ok. Entonces, en particular, pues bueno, ustedes saben que los TMUs tienen como que este término de, creo que masa cuadrada entre 2 por phi cuadrado. Y así, ¿no? Y las derivadas al cuadrado, si quieren ver uno así muy, muy barco. Entonces, voy a tener cuadrados cuando trate de ver la energía del sistema. Bueno, el Stress Energy Tensor. Y el Stress Energy Tensor es el lado derecho de las ecuaciones de campo de Einstein. Entonces, si yo tengo un estado de Hadamard, por todo lo que les conté antes, ya aseguré que el lado derecho, tratando ahora un campo no clásico, pero un campo cuántico de materia, va a estar bien definido. Entonces, las ecuaciones semiclásicas están bien definidas, porque esta cosa va a ser suave. Y si la función es suave, bueno, o sea, matemáticamente al menos ya no vamos de perdida, ¿no? Antes, pues estas cosas tenían divergencias horribles. Ahora, bueno, pues ya está renormalizado el asunto. ¿Ok? Una pregunta. Aquí con semiclásico, ¿te refieres a que no hay back reaction? O sea, en principio uno podría considerar back reaction, pero me voy a hacer super güey porque back reaction sí es un problema que no me quiero meter. Más bien, no vamos a considerar back reaction, vamos a pensar a que ya está el espacio-tiempo dado y vamos a ver cómo se comporta un campo cuántico ahí, pero sí, por el momento no me voy a meter con back reaction. Ok. Entonces, básicamente para resumir, si tengo un estado de Hadamard, o lo que ya les dije, regularizado, y entonces las ecuaciones semiclásicas sin back reaction, también definidas. Bueno, entonces ahora sí, un poquito de vocabulario para el resto de la plática. Si yo tengo un conjunto en un espacio-tiempo M, y el conjunto es S, voy a ver su desarrollo de Cauchy respecto a una métrica G. Es el conjunto de los puntos en la variedad, tales que cualquier curva causal que pase por el punto tiene que intersectar el conjunto S. Vamos a hacer un dibujito acá. Por ejemplo, si aquí tengo un punto
Lo voy a llamar P1. Bueno, pues su cono de luz es este, ¿va? Entonces, como todas las curvas causales están dentro del cono de luz, todas las curvas causales al pasado van a pegarle a S forzosamente. Entonces, P1 sí está en el desarrollo de Cauchy. Como la definición del cono de luz depende de la métrica, pues ahí le pongo la dependencia de la métrica en la G implícitamente. Vamos a considerar otra situación. Uno agarra un punto P2 y esta madre, su cono de luz, ninguna trayectoria causal se puede salir del cono de luz. Entonces, ninguna trayectoria causal va a tocar S. Entonces, P2 no está en el desarrollo de Cauchy. Y finalmente, agárrense un punto acá, P3. Entonces, aquí el cono de luz hace esto. Entonces, van a haber varias trayectorias causales que pegan en la superficie, pero van a haber otras que no. Pero la definición dice que todas las curvas inextensibles es que nunca tenga fin, o sea, la curva nunca llega a una singularidad, o sea, básicamente que el parámetro puede ser, sí, que cuando te acercas al fin de los parámetros nunca llegues a un punto límite, digamos. Entonces, bueno, como aquí hay varias curvas, al menos una que falla en tocar ese, pues esto tampoco está en el desarrollo de Cauchy. Entonces, más bien, en vez de decirles que no es un desarrollo de Cauchy, les voy a decir que es un desarrollo de Cauchy. Es, pues, todos estos puntos que están en el diamante. Entonces, son incluyendo el conjunto original, y todo esto es el desarrollo de Cauchy. ¿Ok? Y tal vez algunos de ustedes que hayan visto diagramas de Penrose-Cartan empiecen a ver los diamantes, pero más bien como todo el espacio-tiempo. Aquí la idea es un poco similar, pero también la idea es ver espacios-tiempos dentro de espacios-tiempos más grandes como espacio-tiempos por sí solos. Dígase la cuña de Rindler. La cuña de Rindler por sí sola es un espacio-tiempo bien definido, ¿no? Entonces, como que por eso metemos la noción de desarrollo de Cauchy. Ahora, una superficie de Cauchy es una superficie space-like que todas las curvas time-like del espacio-tiempo la intersectan. O sea, sí, es la superficie más popular del espacio-tiempo, o una de las más, porque casi todas las curvas la van a intersectar. Entonces, causales, todas las curvas, bueno, no causales, tipo time-like. Entonces, como que suena como a un buen lugar para poner todo mi conjunto inicial de datos, y pues los que hayan visto formalismos 3+1 o ADM, pues siempre se usa la superficie de Cauchy y de ahí se empieza a evolucionar, ¿no? Entonces, básicamente, es un poco la misma filosofía. Ahora, si un espacio-tiempo admite una superficie de Cauchy, entonces decimos que el espacio-tiempo es globalmente hiperbólico. Y pues por la definición de desarrollo de Cauchy, superficie de Cauchy, queda claro que el espacio-tiempo se puede ver como un desarrollo de la superficie de Cauchy, y ahí sí regresamos a un diagrama clásico de Penrose-Cartan, si se toman el espacio-tiempo madre. ¿Ok? Y bueno, se le dice globalmente hiperbólico un poco porque Hawking tiene un teoremita muy padre que dice que si tienes un espacio-tiempo globalmente hiperbólico y un campo de materia razonable, entonces, bueno, cualquier ecuación hiperbólica establece un problema de Cauchy en el sentido de ecuaciones diferenciales parciales bien definidas. ¿Okay? Entonces, no es que Cauchy haya hecho análisis global de la relatividad general, pero todo se le llama Cauchy porque si tenemos un espacio-tiempo globalmente hiperbólico, está bien definido el problema de Cauchy para un operador hiperbólico. Y en general, tienen bastantes cualidades los espacios-tiempos globalmente hiperbólicos, pero se les considera una clase de espacios-tiempos físicamente razonables porque no admiten
curvas time-like cerradas, o sea, como que máquinas del tiempo, ese tipo de cosas raras, no. Y no hay singularidades. Entonces, dicho de otro modo, la propagación de una superficie, de unos datos de un campo en una superficie de Cauchy inicial es unívoca. Y pues por eso nos gusta los espacios-tiempos globalmente hiperbólicos, ¿no? Es como que entender un poco el problema de evolución del campo gravitacional, que es un problema bastante bonito. Ahora bien, ya después de haberles dicho todo esto, les puedo decir a qué me dedico. Hay una pregunta que uno se puede hacer si uno tiene un espacio-tiempo y tiene una región chiquita y una región grande. ¿Puedo extender un estado de Hadamard de la región chica a la región grande y mantenerlo de Hadamard? Porque, bueno, de que lo puedo extender. Ese es un resultado conocido de álgebra C estrella. Hay que hacer un poquito de uso de axioma de la elección, pero realmente no hay tanta bronca ahí. Pero bueno, de que se puede extender. La bronca es mantener la propiedad Hadamard. Y bueno, pues no. Sabemos bastantes. Dos ejemplos en particular donde no. Por ejemplo, si te tomas del estado de Sorokin, no me acuerdo cómo se llama este cuate, bueno, el SG state, en un diamante, aquí pues tómense cualquier superficie de Cauchy y ya lo definen como desarrollo de Cauchy. Mi supervisor, Chris Filster y Rainer Ferg, demostraron que diverge el estado acá en la frontera y pues bueno, si diverge ya no es de Hadamard, ¿verdad? Además, un ejemplo incluso más sencillo es para los que estén familiarizados con la cuña de Rindler. En el vacío de Rindler, el stress energy tensor deja de ser suave en la frontera. ¿Ok? Entonces, bueno, la pregunta aquí es, bueno, si no se puede hacer, ¿qué tipo de modificaciones habría que considerar para poderlo hacer? Y entonces, después de un buen rato de investigar, aquí el resumen de lo que encontramos es que sí se puede hacer la extensión, siempre y cuando el espacio-tiempo madre ambiente sea globalmente hiperbólico. Pero para hacerlo, uno tiene que sacrificar conocimiento del estado en un collar. Eso inicialmente puede sonar una mala noticia, pero la buena noticia es que el collar se puede hacer pequeño. ¿Ok? En algunos casos, arbitrariamente pequeño, en otros casos, llega un punto límite de qué tan pequeño. Pero bueno, es un poco de sacrificio para poder hacer la extensión y mantener la propiedad Hadamard. ¿Ok? Ahora, por supuesto que vamos a pedir que la cosa sea consistente y entonces lo que hay que pedir es que el estado original en T, cuando se restrinja a la región pequeñita S, recuerden que la región original era T, coincida con la restricción del estado ya extendido en la región mayor, también en S. Y eso lo pudimos hacer y es un gran consistency check para pues, ver, o sea, porque de nada me serviría extender un estado y que ya no coincida con el estado anterior. No sería una extensión, ¿no? Bueno, entonces el estado, eso le denominamos preservado. Y algo muy bonito que no esperábamos es que al menos en el caso del campo escalar, si el estado tenía simetrías, las preserva nuestro procedimiento de extensión. ¿Ok? Y en algunos casos, y eso sí nos sorprendió bastante, uno puede expandir a todo el espacio-tiempo. Y eso tiene consecuencias interesantes porque, pues, en ciertos espacios-tiempos, si yo tengo un estado de Hadamard en mi laboratorio, pues bueno, yo sé que, por ejemplo, en la cuña de Rindler, yo sé incluso que pues, como es el horizonte, sé que operacionalmente no puedo medir y por eso es como que tiene sentido que el Stress Energy Tensor diverja. Pero entonces digo, bueno, pues como operacionalmente nunca voy a poder medir, haz una extensión más allá de la cuña,
¿ok? Pum, ya te saliste de la cuña y vuelves a extender, y vuelves a extender, y vuelves a extender. Minkowski es uno de los casos donde podemos extender el estado a todo Minkowski. Entonces, un estado de Hadamard en mi laboratorio va a ser un estado de Hadamard en todos los laboratorios de Minkowski con la extensión. Y eso pues está bonito. Para decirles cómo le hice, necesito introducir un poquito de Locally Covariant Quantum Field Theory, que es una formulación en teoría el lenguaje de teoría de categorías, hecha por mucha gente, pero los autores principales de este tema son Brunetti, Fredenhagen y Ferg. Y entonces, bueno, no les he contado qué es el Algebraic Quantum Field Theory, y no voy a ahondar en eso, pero básicamente nos permite hacer teoría cuántica de campos, donde lo fundamental es el álgebra que obedecen los campos, no las relaciones algebraicas que obedecen los campos, y realmente no necesitamos hacer referencia alguna a la representación. Entonces, si no necesitamos hacer alusión alguna a las representaciones, podemos formular esto en un espacio-tiempo curvo genérico, ¿ok? Porque pues, ya las representaciones siempre están dadas en términos de las simetrías del espacio-tiempo, pero pues bueno, aquí lo chido es que ni siquiera lo necesito. Ahora, eso es una cosa poderosísima y por eso mucha gente está haciendo Algebraic Quantum Field Theory. La bronca es que ya que hice una teoría cuántica de campos usando Algebraic Quantum Field Theory, ¿cómo voy a saber que esa teoría me va a dar la misma física en dos espacios-tiempos distintos? ¿Ok? Imagínense que hago una teoría algebraica con un potencial phi4 en un espacio M y hago la misma teoría algebraica en un espacio-tiempo M'. ¿Cómo puedo saber que esas dos me van a dar la misma física? O sea, más allá del contenido geométrico, digamos, la física bueno, del campo de materia, pues, ¿ok? No hay respuesta para ello dentro de Algebraic Quantum Field Theory, pero para responder eso justamente se creó el Locally Covariant Quantum Field Theory. Y con esto podemos formular la misma física, la misma teoría física para todos los espacios-tiempos. Entonces, la idea principal de esto es pensar en la teoría cuántica localmente covariante como un functor. Entonces va a ser un functor entre la categoría log y la categoría alg. En log, los objetos son espacios-tiempos globalmente hiperbólicos con, bueno, obviamente sus métricas, eligiendo una orientación, y bueno, y una elección de orientación temporal y una elección de orientación espacial, ¿ok? Y ahora, los morfismos que van a conectar a los objetos de la categoría son smooth isometric embeddings, ¿ok? Ahora, la otra categoría, está un poquito más sencilla, son álgebras estrella unitales, que bueno, son las clásicas álgebras para campos cuánticos, ¿no? Y los morfismos van a ser homomorfismos de álgebra estrella que nos preserven la unidad, nada más por cuestión de interpretación probabilística que se le llega a dar al asunto. Ahora bien, si ya les dije que hay una clase de estados distinguidos, estados de Hadamard, una clase de espacios-tiempos distinguidos, globalmente hiperbólicos, entonces no suena tan mal que haya una clase de morfismos en una categoría que son distinguidos. Un morfismo de M a N, de un espacio-tiempo, un espacio-tiempo M, un espacio-tiempo N, recuerden, este morfismo es un smooth isometric embedding. Le vamos a decir de Cauchy si la imagen de esto que está en N tiene una superficie de Cauchy para N. ¿Por qué? Entonces está chidísimo el poder trasladar la ecuación de campo y las funciones de Green de un espacio-tiempo y otro, pues, se puede hacer de un modo relativamente sencillo. Entonces, hay una axioma, ¿sí? Perdón, ¿esto tendría consecuencias sobre los desarrollos de Cauchy? Digamos que serían vacíos si no pudieras tener esa superficie. Lo que tiene de consecuencia, por ejemplo, para el desarrollo de Cauchy, es que, por ejemplo, si yo te estoy diciendo, tómate un espacio
M y un espacio N, Ujú. y la imagen en N se ve así de psi de M. Que digo, le puedes apachurar los conos de luz sí, los conos de luz dependen de la métrica, y como le vas a meter un smooth isometric embedding a la métrica, pues vas a hacer un pullback, ¿no? Ok. Entonces este cuate psi va a tener aquí una superficie de Cauchy de N. Entonces, un problema de datos en M, un problema de datos en N se puede ver como un problema de datos en M. Porque además, como tú tienes un smooth isometric embedding, puedes ir de ida y vuelta. Ujú. Ok. ¿Okay? Sí. Uno que no es de Cauchy es, tómate, bueno, ahora un N', y digamos que este es N', y esto es la psi de M. Aquí hay una superficie de Cauchy, pero obviamente es más grande que la imagen de psi en M, entonces van a haber datos que no alcanzas a abarcar. Ya entiendo. Bien. Sí, gracias. Entonces, bueno, esto del Otra, axioma, sí, otra pregunta. Esta sí es un difeo. no es un smooth isometric embedding, es un embedding, que sabes que es suave y te preserva, o sea, la métrica, Ok, esa isometría, ok. pero no es un, o sea, eh, digo, o sea, puedes tomarte un diff, pero, Sí, o sea, sí, un difeo que sea una isometría. exacto, sí. Ok. Ujú. Digo, también ahí depende un poco, o sea, no querría decir instantáneamente sí, porque también sí, en teoría, estoy pensando, no sé ahorita la respuesta, pero si M y N no tienen la misma dimensión, no podría ser un difio. Bueno, pero como encaje podrías ir a un subespacio de la misma dimensión, ¿no? Sí, pero ahí lo que me preocupa un poco, y de nuevo no tengo la respuesta, es que en la categoría ya elegiste orientación temporal y orientación espacial. O sea, como encaje sí creo que no habría bronca ahora que lo pienso. Bueno, lo voy a pensar, pero sí, en teoría vamos, intuitivamente sí es un difio. Ok. Vale. Sí. Y entonces la idea es, si tengo uno de estos de Cauchy, un morfismo de Cauchy, entonces lo que está chidísimo es que, bueno, pues yo agarro, entonces aplico mi funtorcito, entonces ahora esto es mi homomorfismo de álgebra, que me va a mapear el álgebra de una región M al álgebra de una región N, ¿ok? Este homomorfismo de álgebra, si psi es un Cauchy morphism, se hace un isomorfismo. Entonces puedo invertir. Que es un poco lo que decía la equivalencia de tener datos en un espacio-tiempo o en otro bajo la imagen. Entonces, como que en el lado algebraico ya queda mucho más claro que son problemas equivalentes porque los dos tienen la misma superficie de datos, que es la superficie de Cauchy. Entonces, como está tan bonito esto, hay gente que decide hacerse la vida horrible y pensar que no existe esto. Nosotros podemos elegir sí pensar que se cumple. Y bueno, entonces, ahora lo siguiente para meter el otro elemento que necesitamos en la formulación localmente covariante de teoría cuántica de campos, hablemos un poquito de estados. Entonces, como un recordatorio, ya les había dicho que un estado era un funcional positivo lineal. Pero bueno, también se puede hablar de un estado de estados, que siempre va a estar asociado al álgebra, ¿no? Y un estado de un espacio de estados, ¿ok?
es el conjunto que es invariante bajo operaciones, digamos, esta madre de acá, esta cosa, y sumas convexas finitas. Que bueno, eso lo reponemos con que el parámetro sea 1. Entonces, básicamente es, mira, agárrate lo que quieras en el álgebra, haz las operaciones que se te antojen, nada más normaliza con esto, por si las dudas. Y luego hazte suma convexa. Este cuate va a seguir en el espacio de estados. Ok, bueno. Entonces ahora vamos a categorizar esta definición de espacio de estados. Vamos a meter una categoría T-convex, que es una categoría de los espacios topológicamente convexos. No voy a ahondar en detalles, pero lo importante de esta categoría es que hay un functor contravariante que va de álgebra, de la categoría a la categoría T-convex. Entonces, ya metiendo esto, como que está un poco cantado, que puedo ver el espacio de estados como un subfunctor, que bueno, recuerden, A me llevaba de log a álgebra, y bueno, T me lleva de álgebra a T-convex, entonces un subfunctor de esto es algo que me lleve de log a T-convex. Tiene varias propiedades, pero la más importante para los propósitos expositivos de esta plática es que, de nuevo, si tengo un morfismo de Cauchy en log, esto va a ser invertible. Eso implica que existe ese inverso. Chido. Ahora con eso puedo formular de un modo mucho más formal mi problema y ver si tengo esperanzas de resolverlo o no. Spoiler alert, sí se pudo resolver, pero bueno, es nada más como el tren de pensamiento que tuvimos. O sea, aquí te digo, la verdad es muy poderoso teoría de categorías para saber si este tipo de problemas un poco enredados tienen solución o no. Entonces, el problema que les conté antes se puede decir en términos de lo que acabamos de ver, como consideren una teoría A, que es un functor, y su espacio de estados, que es un subfunctor. Agárrense un miembro de la categoría de espacios-tiempos globalmente hiperbólicos y agárrense una región P. Órale. Pregunta. Puedo encontrar dos regiones S y S tilde y un mapa convexo que me mapee los estados de T a los estados de S tilde, tales que se dé esta contención, que es la que están viendo en la imagen acá, y tales que, ¿se acuerdan de las reglas de consistencia? De que si yo tengo el estado original, quiero que restringido a esta región sea lo mismo que el estado extendido restringido a esta región. Nada más para ver la consistencia del procedimiento. Bueno, pues bueno, es lo que estamos pidiendo. La extensión la va a hacer este mapa convexo. Entonces, esa es la pregunta, pero ya en lenguajes un poco más formales. Entonces dices, bueno, si encuentras ese tilde y este mapa, chingón, ya resolviste el problema de extensión de estados. Ok. Y por la definición de espacio de estados, si es de Hadamard, va a seguir siendo de Hadamard. Entonces ya sale súper limpio ese asunto sin necesidad de ensuciarse mucho las manos. Esto, como les comenté, implica que el estado no cambia ante la extensión, y eso es consistencia. Ahora, hay un problema, no es tan fácil como solo encontrar esto. Necesitamos regiones auxiliares, sobre todo para que esta condición suceda. Esta condición no es de gratis. Entonces, el problema inicial era solo, me daban esto y yo quería encontrar esto y quería encontrar esto. Y como se dan cuenta, se empezó a poner feo. Ahora tengo que encontrar no solo dos regiones, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiones adicionales a las dos que quería. Bueno, 7 espacios-tiempos. Entonces, de nuevo, aquí tenemos que encontrar espacios-tiempos globalmente hiperbólicos, definirles orientaciones temporales, orientaciones espaciales y luego hacer smooth isometric embeddings entre ellos. Y además queremos que este diagrama conmute. ¿Por qué? Bueno, antes de ir porque si aplico el functor de espacio de estados, recuerden que era un functor contravariante, entonces me va a voltear las flechas. ¡Pum! Pues bueno, entonces todas las flechas se me voltearon.
La pregunta es, ¿puedo irme de acá a acá? Y la respuesta es sí. De aquí sigues esta flecha. Chido, llegaste acá. Ahora, de aquí a acá, en esencia, la flecha no está apuntando donde quiero. Pero recordemos que este morfismo es de Cauchy. Así lo tengo que construir. ¿Ok? Entonces, bueno, si puedo construir un morfismo de Cauchy, entonces esta flecha en esencia la puedo voltear. Por eso aquí le puse esto de liso. Y pum, ya llegué acá. Aquí, sin broncas, me sigo. Y de nuevo aquí por el mismo argumento de que el functor es, bueno, el mapeo es invertible, puedo llegar de aquí a acá. Entonces, esta cosa sí existe. Y qué chido que no me tuve que meter ni con propagadores, ni con los operadores diferenciales, ni nada. Todo salió limpiecito sin ensuciarse las manos. Ahora, el problema es la restricción. El problema es conseguir esta flecha morada acá, porque la verde, la de la restricción de T a S, a la región pequeña, está bastante fácil. Entonces aquí, para conseguir esta flecha morada, uno tiene que meter todas estas regiones intermedias de acá y que este diagrama sea conmutativo. Entonces, en otras palabras, como aquí es después de aplicar el functor, el problema es realmente construir este diagrama con espacios y tiempos globalmente hiperbólicos y estos smooth isometric embeddings entre ellos. Y es donde hay que partirse un poco el coco, porque entonces hay que crear variedades pseudo-riemannianas con sus métricas y con esos mapeos. Entonces vamos a construir ese diagrama, pues. Y que conmute, pues. Entonces, aquí la idea un poco es, nos vamos a agarrar, si se cumplen estos 4 puntos, puedo demostrar que ese diagrama se puede construir. Entonces, eso está bastante bien. Nos tenemos que encontrar como que tenemos que construir estos conjuntos que viven en la superficie de Cauchy, que sigan estas contenciones, y bueno, esto indica que también contienen la cerradura. Entonces, tengo que construir esos conjuntos. Una vez construidos esos conjuntos, tengo que hacer que los desarrollos de Cauchy respecto a la métrica G y la métrica G0 obedezcan estas relaciones. La métrica G0 es la métrica del espacio-tiempo que estoy considerando, que en esencia, que bueno, es globalmente hiperbólico. Entonces la pueden ver como donde beta y h son funciones suaves, bueno, del espacio-tiempo. Bueno, h es una métrica riemanniana, pero sus coeficientes son funciones suaves del espacio-tiempo. Entonces, esta ya está dada. Entonces, lo que tengo que hacer es construir una métrica tal que sea globalmente hiperbólica en mi espacio-tiempo. ¿Ok? Y que su desarrollo de Cauchy de esta cosa le tomo una rebanada y me dé esto. Ahorita está un poquito abstracto, luego les voy a poner el dibujito. Entonces, bueno, más bien para recapitular, necesito hacer conjuntos y necesito hacer desarrollos de Cauchy. Estos desarrollos de Cauchy me restringen un poco la forma de estas subvariedades en mi superficie de Cauchy. Como un desarrollo de Cauchy está dado con una métrica que tengo que encontrar para que se satisfaga esto, esto impone condiciones en esta métrica. Además, a esta métrica le voy a pedir que sea la métrica original en ciertas regiones del espacio-tiempo. Entonces, ahí va otra constricción. Y la última constricción, que esa está un poco fea, pero lo logramos, es que las hipersuperficies estas, con estas subvariedades que encontramos, sean acronales. De hecho, logramos un poco más que acronalidad, logramos acausalidad, y eso significa que cualquier curva time-like las cruza una sola vez. ¿Ok? Entonces, en general, nos encantaría hacer esto
cuando la métrica G0 hace una construcción explícita, digamos, cuando la métrica G0 es globalmente hiperbólica, pero no podemos hacerlo por el momento. Lo que podemos hacer es conformemente ultraestático, es decir, sí, bueno. Donde esta es una función suave del espacio. Digo, lo bueno es que esas incluyen Minkowski, Rindler, exterior de Schwarzschild, los parches bonitos de De Sitter, me parece, y varias otras espacios-tiempos que le interesan a la física. Entonces, si bien hemos resuelto todo el problema, hemos ya resuelto el problema para una clase grande de espacios-tiempos físicamente relevantes. O bueno, más bien, ¿cómo decirlo? Ya resolvimos el problema. El problema es encontrar la construcción explícita, y la construcción explícita solo la hemos podido hacer para estos espacios-tiempos. Hay ciertas problemas técnicos cuando uno quiere irse a espacios-tiempos globalmente hiperbólicos, pero ya eso se los platico luego. Entonces, les voy a contar un poquito cómo va la cosa. Bueno, empieza aquí con la región original, ¿no? Entonces, la región T es esta, y esta es la región P. Vean que aquí hay, ya de entrada, P tiene una superficie de Cauchy de T. Entonces, ¡pum! Ya estuvo, ¿ok? Sí puedo, digo, no les voy a poner aquí las fórmulas explícitas, pero se puede construir esto y se puede garantizar que esté la superficie de Cauchy. Entonces estoy feliz de la vida con eso. ¿Ok? Ahora, bien. Aquí va el truco, que es justamente cómo irme de T a la región S tilde, que es la región grande. Entonces, la idea un poquito aquí es hacer un espacio-tiempo E. Digamos que si se dan cuenta, como ya dijimos que todo esto, o sea, desde el infinito y más allá hasta acá, todo esto es sigma, la superficie de Cauchy. Luego, todo de aquí a acá es la superficie de Cauchy de T, que se llama tau, y por lo tanto, T es el desarrollo de Cauchy con la métrica usual de tau. Ahora, el chiste, queremos que se vea como un árbol de Navidad del desarrollo de Cauchy, entonces tenemos que hacerlo con otra métrica. Dado que los desarrollos de Cauchy solo dependen de la estructura causal del espacio-tiempo, la idea es que los conos de luz se vayan inclinando a nuestra voluntad, como nosotros los indiquemos. Es decir, estamos cambiando localmente la velocidad de la luz en cada punto. Estamos inclinando los conos de luz. Y ahí fue como que un problema lograr eso. Pero al final lo que logramos es, si uno especifica una función ρ, la métrica que sirve es la métrica de fondo más 2 veces f, que es una función suave entre 0, evaluada entre 0 y 1. La derivada de esta función que especificamos ahora, para los que hayan tomado clase con Miguel Alcubierre, no sé si al final les dio en su bonus lo de la métrica de Alcubierre, pero esto es una generalización de la métrica de Alcubierre. En su métrica, él no tiene el 1 que nosotros ponemos aquí, y en su métrica F define como que el warp bubble, ¿ok? Aquí F también sigue definiendo la warp bubble. Entonces, F en particular tiene soporte compacto, yo estaba hablando de 0 y 1. Y lo que nosotros hacemos es no solo ponerla, no queremos especificar
la velocidad de una nave que queremos hacer que viaje a una velocidad arbitraria, sino lo que queremos es especificar cómo queremos modificar la velocidad de la luz, y por eso tenemos este factor 1 extra. Y entonces, bueno, haciendo eso, uno puede definir este espacio-tiempo grandote E, donde se infló todo, pero sigue manteniendo toda la información de la superficie de Cauchy, y por el time slice action, entonces yo puedo mapear el estado sin bronca y todo se conserva. Entonces, realmente el truco fue encontrar esta G, que pues sí, no fue sencillo, y luego probar que la G es globalmente hiperbólica es también una cosa realmente complicada, pero bueno, se logró. Diego, perdón, ¿Sí? es que no sé si ya me estoy perdiendo, pero, o sea, ¿cómo empata esta construcción de E y de su métrica G con mi espacio-tiempo como madre del que yo partí con su métrica G0? Todo aquí, o sea, si la hoja de papel es el espacio-tiempo. Original. Ajá. Y ahí defines una región T. Sí, Luego, ahí, tómate una rebanada. sí. Esa rebanada va a tener una superficie de Cauchy. Ujú. De esa rebanada, encájala en un espacio E. Te tienes que tomar la rebanada y no te puedes tomar solo la superficie, porque en la categoría no admiten hipersuperficies, tienen que ser espacios, tiempos globalmente hiperbólicos. Entonces, P es una rebanada muy delgada, pero sí es una rebanada, no es una superficie. Ajá. Entonces, y de ahí, tómate el desarrollo de Cauchy de P como conjunto N, pero ahora con esta métrica, no la de fondo, sino con una métrica que creamos. Sí. La métrica que creamos, la creamos para poder hacer la expansión. Ujú. ¿Ok? Entonces, la idea es que queremos conservar todos los datos de la superficie de Cauchy, pero Sí, queremos ajá. irnos a una región más grande. Ujú. Ah, ok. Entonces aquí la extensión la estamos haciendo a E, ¿no? Vía E. Lo estamos haciendo vía E. Ah, ok. A E lo que le hicimos es le creamos una métrica a Ujú. mano para que su estructura causal se comportara de un modo distinto y me diera como que esa expansión que yo quería. Ok. Sí, ya. Y ahora ahí te tomas una rebanada, y de aquí pues tienes otra rebanada F, y eso tiene ahí una superficie de Cauchy metida, y de ahí de F te haces el desarrollo de Cauchy. Y entonces ya expandiste de tu región T a tu región S tilde, que era el Ya, problema bien. original. Sí. Y pues nada más, ahí no nos olvidemos que hay una región S donde queremos que coincida el estado extendido y el estado original. Pero el truco, digamos, realmente es en poderle hacer esto de estructura causal, como que usar el truco del warp drive, que suena un poquito más fácil dicho que hecho. Ujú. Pero en esencia con eso logras hacer la expansión. Y entonces, como ya pudimos lograr hacer la expansión, con todo esto que hemos logrado en el diagrama, hemos logrado todas las flechas rojas. ¿Ok? Ahora queremos lograr la flecha morada y la flecha azul, bueno, en el diagrama de estados, pero es lo mismo, para que podamos garantizar que lo que hicimos sea, ¿cómo se llama? Consistente, ¿no? Entonces, para hacer Una eso, pregunta antes de que sigas. ¿sí? ¿El warp drive es solo un cambio de coordenadas? No, no realmente, porque eh, eh, por ejemplo, DR en teoría no es una coordenada. DR es una función definida en toda la variedad, que en un parche muy pequeño de la variedad, digamos por aquí,
alrededor de donde quieres establecer este perfil, se comporta como coordenada radial, pero fuera de ese parche no es una coordenada. Entonces, es básicamente meter otro espacio-tiempo con una métrica distinta, pero que la métrica aquí, en la región verde, G sí se reduce a G0. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí la derivada de la función es -1, ¿no? De ρ. Entonces, este término es 0 y este término es 0. Entonces aquí me voy a tomar los datos de la superficie de Cauchy y cuando los evolucione, hace eso. Ok, parece que necesitas la métrica G. Exacto. Pero bueno, a ver, al final del día, todo esto, todo tus regiones E, T, P, todas van a estar adentro de la región S, ¿no? Todo va a estar dentro de un espacio-tiempo M. Ok, pero en particular también va a estar dentro de la región S, S tilde. Ajá. Bueno, E no está Bueno, dentro de ese tilde. ok, bueno, a ver, S tilde tiene una métrica Sí. y la métrica es la misma que la métrica de T, ¿no? Ajá, Bueno, es G0 y de T. es G0. Sí. Entonces, solo me está costando trabajo como la relación matemática entre G y G0. Porque si no es un dífeo, entonces, ¿qué es? O sea, no le puedes poner un dífeo porque realmente estás pensando en cada región como un espacio-tiempo en su propio derecho por sí solo. Entonces, digamos que P es un espacio-tiempo que por sí mismo, pero si P lo quieres, lo puedes encajar en T o lo puedes encajar en E, ¿órale? Pero P por sí solo es un espacio-tiempo. Entonces, E por sí solo también es un espacio-tiempo. Y cuando G deja de portarse trivial y empieza a hacer cosas raras, si decides encajar los demás espacios-tiempos, no lo van a notar. Ok. Porque en particular, G está diseñada para que aquí haga cosas raras, pero en T y en P, o sea, siga siendo G0. Ok. ¿No? Entonces, básicamente lo que estás haciendo es como una interpolación entre métricas. O sea, así es. O sea, entiendo completamente la pregunta al principio, sí. O sea la construcción empezó en Minkowski y todo era mucho más sencillo y luego se empezó a poner feo. Sobre todo, por ejemplo, en general, en Minkowski, R sí es coordenada radial, pero en espacios-tiempo generales, pues no. O sea, puedes definir hasta cierto radio de inyectividad con un mapeo exponencial normal una noción de radio, pero no es una coordenada radial per se. Y por eso más bien hay que verlo como interpolación en métricas en E, pero todas las demás regiones nunca se han enterado que existe la métrica G, solo G0. Ok. Entonces, bueno, y entonces ahí ya uno ya infló y ya hizo esa parte del diagrama. La parte para la consistencia, aquí toda la métrica es G0, entonces no hay tanta bronca. Pues bueno, nosotros sabemos bien que si yo tengo aquí datos en S de un estado, tómense el estado extendido, pero restrínjalo a S. Sabemos que estos datos yo pueden ser influenciados o los puedo mandar acá, a esta otra línea, ¿no? Básicamente usando mapeos P y solución fundamental, o sea, con trucos de
usar P, una función de cutoff y solución fundamental, puedo irme de acá a acá. Y P siendo el operador diferencial, ¿no? Y esta región, por el mismo argumento, entonces está influenciada por esta región de acá. Entonces, lo que estoy diciendo es que el estado extendido, restringido, está influenciado por el espacio extendido, pero ahora restringido acá. Y esto a su vez está determinado, porque puedo mapear las superficies, todos los datos iniciales en las superficies de Cauchy, por el estado normal acá. Entonces, como puedo hacer eso, mi diagrama sí es conmutativo y tengo esta realización. Digo, los detalles ya cuando saque el paper ahí se los echan porque la verdad está feo ese cálculo. Pero bueno, tengo la parte, todo esto, ahí está metido. No les dibujé la región R, ni la región LH, ni la región H, pero porque creía que está un poquito denso, pero bueno, el punto es que sí se puede hacer el diagrama conmutativo y entonces sí es consistente el estado extendido. Y, ok, ahora vamos a lo divertido. Como ya les había mencionado, en ciertas circunstancias puedo extender a todo el espacio-tiempo y nos encontramos un resultado bastante curioso. Esto no pasa para espacios-tiempos compactos, o bueno, con sección espacial compacta. Entonces, eso a nivel operacional tenemos perfectamente entendido por qué. A nivel conceptual, la neta, pues, seguimos un poco pues, perplejos, ¿no? Pero bueno, ni modo. A veces pasa. Ahora, toda esta cosa de usar el warp drive y hacer esta expansión, pues la expansión se ve violentísima, ¿no? Y como que mover la velocidad de la luz a voluntad. Obviamente, físicamente, esto es, bueno, tal vez luego les digo por qué no tan inviable, pero de entrada pensemos que es inviable. Pues bueno, o sea, como que uno diría, oye, pues ¿qué le hiciste al pobre Estado, no? Pero resulta que si el Estado era quasi-free, va a seguir siendo quasi-free y que las simetrías van a ser preservadas. Entonces, pues como que va a ser un huevo revuelto, pero sigue siendo un huevo, a final de cuentas. Y eso, dentro de todo, no está tan mal. Esto ya se había comentado, que sí puede extender a todo el espacio-tiempo en cuestión. Entonces, un estado de Hadamard en el laboratorio va a ser un estado de Hadamard en el laboratorio de los demás, salvo las paredes, pero pues bueno, nadie puede medir en las paredes. Y bueno, entonces sacrifiquen el conocimiento de las mediciones donde de entrada no podían medir, que es ese collar uno lo puede ajustar para que sea la frontera, entonces está chido. Tengo que hacer ahora esta construcción, pero cuando G0 es no ultraestática, ni conformemente ultraestática, pero globalmente hiperbólico. Matemáticamente está un poquito más complicado, pero creo que estoy cerca. Y ahora aplicaciones, ya para terminar. Si piensan en un agujero negro de Reisner, Bostrom, de Sitter, pues nosotros sabemos que en general, o sea, como ya hemos dicho, si yo tengo los campos, todos los datos iniciales y los evoluciono, puedo determinar únicamente la evolución del campo, ¿no? Pero hay veces que sobre todo, por ejemplo, en este ejemplo en particular, que el espacio-tiempo va más allá de su superficie de Cauchy, como que se extiende raro y se extiende un poco más allá del desarrollo de Cauchy, y eso implica que perdería el determinismo, porque en esa región ya el campo no está determinado por el dato inicial. Entonces, en la región donde sí sé qué pasa todo, en la frontera le voy a llamar un horizonte de Cauchy, y eso está dentro del hoyo negro, ¿no? Y la conjetura fuerte de censura cósmica nos dice que a nivel práctico el horizonte de Cauchy no existe,
porque si uno perturba así leve la métrica o el campo, pues el espacio-tiempo siempre va a ser singular en el horizonte. Entonces, para términos prácticos, el horizonte es una singularidad, el horizonte de Cauchy. Entonces, como que no se cayó tanto el determinismo, porque si bien en teoría podría ir más allá, a nivel práctico, se creía que no se podía hacer eso. Sin embargo, Daffermos y Luke se echaron un paper hermoso de 200 y pico páginas de relatividad general, pero bien hecho, o sea, con espacios de Sobolev y entendiendo la estructura matemática de las ecuaciones, se dieron cuenta que había ciertos rangos para la masa, la carga y la constante cosmológica, donde sí se podía ir más allá del horizonte de Cauchy. Entonces, ¡pum!, se cayó el determinismo. Sin embargo, Wald, Hollands y Sand se dieron cuenta que si uno agarra un estado de Hadamard, y dices, bueno, pues vamos a verlo en el horizonte de Cauchy, el estado de Hadamard del horizonte de Cauchy diverge. Entonces, como que ahí la geometría no había tenido problemas y uno podía haber seguido, pero el campo de materia cuántico, no clásico, cuántico me dice no. Por ser Hadamard tengo que diverger así, porque bueno, pues así esto es la forma de Hadamard al final de cuentas. Y entonces en términos operacionales no podría medir más allá y se restaura la censura cósmica. Nosotros con este resultado de extensión creemos que podemos hacerlo para otros espacios-tiempos con horizontes de Cauchy incluso un poco más complicados, y si tenemos suerte podríamos hacerlo en general para horizontes de Cauchy. Otra aplicación bonita es para desigualdades de energía cuánticas, donde si tomas dos espacios de Hadamard, sabemos que en general un campo cuántico en un punto la energía no está acotado por abajo, entonces la energía a nivel puntual no está acotada por abajo. Pero lo que sí podríamos decir es, bueno, ¿qué tal si te tomas el promedio de la densidad de energía para un observador causal? El promedio con F. Bueno, pues si uno se toma ese promedio, encontramos que la energía puede ser negativa, pero tiene una cota. Y eso es una desigualdad de energía cuántica. En general, esta cota uno lo puede reescribir como una norma de Sobolev. Y entonces, por ejemplo, uno podría tener como cosas así. Y esto integrando por partes, podríamos ver como y aquí, bueno, con el teorema min-max y haciendo la extensión Friedrich del operador, encontramos cotas óptimas que nos dicen, a final de cuentas, que la duración de la energía negativa no puede ser arbitraria. Y eso es importante porque energía negativa es un buen mecanismo para inflación. Entonces, si uno encuentra cotas óptimas en modelos inflacionarios, uno podría ver si tal vez la desigualdad cuántica de energía explica la inflación, entonces ya no hay que meter nada a mano. Estas desigualdades se entienden mucho mejor moviendo el espacio-tiempo y el estado a voluntad, que es un poco lo que logramos con todo esto. Y entonces podemos entender bien qué está pasando ahí, mejorar las cotas y además, y esto nada lo digo por pura intuición, dado que hacer este proceso de ir del espacio-tiempo pequeño al espacio-tiempo grande es un proceso que en teoría requiere densidad de energía negativa, podría haber un mecanismo de producción físico acá, aunque no sé cuánta esperanza hay en eso. Porque el tiempo, de nuevo, es muy pequeño y mientras más energía, más negativa sea la energía, más pequeño es el tiempo. Y como último, y eso nos dimos cuenta hace no tanto, como la semana pasada, la región original no tiene que ser simplemente conexa. Entonces uno podría tener, bueno, que feo diamante, perdona. Que digo, eso está aburrido, la región original siendo T así como... Pero, por ejemplo, esto está más bonito. Ahí,
un antifaz. Y entonces ahí uno podría ponerse a estudiar como los rollos que hace este cuate Cassini. Algunos entrelazamientos o así, pero de nuevo ahí sí tengo que pensarle un poco, porque nos dimos cuenta relativamente hace poco de esto. Y pues con eso acabo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y no sé si hay alguna pregunta. Hola, yo. Sí. Bueno, antes que nada, gracias, Diego, por la interesante presentación. Yo tengo una pregunta, creo que es algo simple, refleja un poco mi falta de conocimiento en estos temas, pero estas ideas que usas para probar como el teorema de poder hacer esta extensión, que usas estas ideas de funtores y categorías de álgebras y espacios como diferenciables, es como algún tipo de caso particular o ejemplo de este teorema de álgebra no conmutativa, como de álgebra C estrella, que tiene una correspondencia con espacios topológicos o estás dejando a eso. Creo que te estás refiriendo ahí al teorema de C-Swan, ¿no? Que Sí, creo que sí. básicamente uno puede reconstruir un bundle de vectores con el álgebra C estrella conmutativa de funciones suaves. Sin embargo, o sea, hay un funtor de fondo, lo cual como que dice, bueno, pues hay una dualidad, pero realmente es una idea similar por el hecho que es una idea del funtor. Entonces el funtor básicamente siempre que tengas un diagramita, te lo va a mandar a otro diagrama. Esa es la idea del funtor. Entonces, el teorema de Swan también es un funtor. Entonces, en general es más bien una noción fundamental de la teoría de categorías, y el poder de la teoría de categorías es que si tú puedes hacer un diagrama y luego puedes pensar en un funtor para mandarlo a un diagrama en otra categoría, pues resuelve el problema en la categoría que se te haga más fácil. Sí. Entonces, porque aquí tenía de otra, podría haber, bueno, digamos que el mundo nació al revés y entendemos mucho mejor espacios de estados que geometría, y quiero entender geometrías del espacio-tiempo con los estados y resuelvo un problema de estados acá, pues en teoría me podría llevar con el funtor de regreso a esto. Ok. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, yo un poquito nada más para reafirmar, en lo que nos hablabas de la censura cósmica, la idea era como que tú conoces el estado adentro y con un proceso como el que tienes acá, pues lo extiendes hacia afuera y ya podría, y no se perdería la información, ¿cierto? Sí, o sea, siempre que veas que tu espacio-tiempo se está portando medio mal, extiende tu estado tal que en la región nueva, en la S tilde, tu horizonte de Cauchy esté en donde empieza a haber problemas. Entonces ahí dices, pues ahí es de Hadamard y ahí tiene que diverger porque pues, yo sé que ahí diverge. Ok, sí. Entonces, digo, operacionalmente en teoría sí puedes extender y puedes ajustar bien tus regiones, que tal vez es presumir demasiado, pero pues en teoría se debería poder hacer. Con este procedimiento siempre podrías como que decir, el espacio-tiempo no tiene singularidades, pero no puedo hacer mediciones porque el estado me revienta. Ya. Sí, sí, entiendo. Y otra cosita, donde nos hablabas de las energías cuánticas, esta necesidad de usar, por ejemplo, espacios de Sobolev, ¿viene porque uno quiere estudiar otras cosas, regularidad de operadores o qué sé yo? ¿O No, simplemente es la norma útil para calcular? pues aquí lo que pasa un poco es, si te das cuenta que yo tengo f y tengo una exponencial acá en alfa lambda, y pon tú que aquí hay simetría en la función en el point splitting del tensor de energía momento. Entonces, en teoría lo que puedes hacer es algo así, y aquí te va a acabar quedando en esta integral para ciertos t munus, te van a acabar quedando como que
básicamente, digamos, polinomios, ¿ok? Ujú. Polinomios en U cuadrada, y aquí te va a quedar la transformada de Fourier al cuadrado en U. ¿Cámara? Porque aquí ya Ajá. casi con la exponencial te está diciendo transfórmame, ¿no? Sí, sí. Y entonces ya haciendo las integrales, te acaba saliendo eso. Aquí se me fue una integral en lambda, qué menso. Aquí también tengo integral en lambda y lambda prima. Ok, sí, qué menso. Entonces, bueno, a final de cuentas, si tú agarras aquí y te echas un Parseval, como que esta cosa te va a quedar ahora en espacio de posiciones, como que eh, el polinomio en las derivadas, ¿no? Entonces te va a quedar en las segundas derivadas de lambda, y esto le va a pegar a f, y todo esto lo transformas, ¿no? Ah, no, espérate, ya Ajá. transformaste, porque ya estás usando Parseval o Plancherel. ¿Ok? Y estas madres, pues ya polinomios de derivadas son normas de Sobolev. E integrando por partes, pues puedes llevarte normas de Sobolev, que Ok. por ejemplo aquí Ok. tenías la norma de f bi'prima, te la puedes llevar a el elemento de matriz de f con una derivada cuarta. Y entonces el elemento de matriz nada más considera la expresión Friedrich del operador, y lo que luego quieres hacer es encontrar el eigenvalor mínimo, porque eso sería la cota más chida. Y Ujú. eso es un problema min-max de análisis funcional. Ya. Sí, ya te entendí, que surge natural de ahí del problema. Sí. Y bueno, creo que eso sería todo. Ah, bueno, solamente me acordé de esta cosa de los homeomorfismos y difios, que creo que todo difio es, es homeomorfismo, pero al revés ya no se vale. Por ahí Sí, había no. un ejemplito de la esfera de Milnor, que es una cosa ahí 7-dimensional, que es homeomorfa a la esfera de Rn 7-dimensional, pero no son difios. Y creo que igual hay unos papers de ese tipo Donaldson, donde tiene un montón de ejemplos de cosas homeomorfas a R4, pero que no se pueden encajar Sí, de cuando forma empiezan a... suave. Sí, cuando estos son los exotic Exacto, geometries, sí, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias, Diego. Sí, pues muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Sí, no por nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo, eh, ok, entonces puedes extender tus estados de Hadamard a este espacio S tilde, pero ¿qué le pasa al resto de la teoría cuántica? ¿Qué le pasa a los operadores? ¿Hay resultados en esto o es obvio qué es lo cómo se extiende? O sea, la cosa es que ese tilde por sí solito es un espacio-tiempo, ¿no? Ujú. O sea, en teoría ese tilde te puedes hacer güey y pensar que no está en M, o puedes meterlo en M. Eso lo haces a conveniencia, ¿no? Entonces, la Ujú. idea aquí va un poco más en la cuestión de mediciones. O sea, si quisieras trabajar esto para saber qué le está pasando al campo, pues tienes un problema un poco mucho más complicado, porque como que tienes que empezarte a preguntar cómo esto trasladan elementos del álgebra a los PKI, y esos en general están horribles. Entonces, lo que estás diciendo es no sabes mucho qué le están pasando a los observables, pero lo que estás sabiendo es que siempre que quieras medir vas a poder seguir midiendo de un modo físicamente consistente, porque siempre va a seguir siendo de Hadamard. Ok, pero entonces en estos problemas donde hay horizontes, como en el agujero negro que mencionaste, o sea, aunque puedas extender tu estado Hadamard, de todas formas no sabes si va a haber física
pasado el horizonte, ¿no? Porque no sabes qué le pasa a tus observables. Bueno, eso está curioso porque en principio lo que dices es correcto, pero la neta, o sea, no sé, por intuición, viendo estos diagramas, como que me estoy empezando a imaginar como cuando tienes estas regiones. Sí. O sea, me gustaría ponerme más a jugar con eso ahora. O sea, en principio no sé. O sea, pero lo que sí sé es que podría empezarme a empezar a ver que en regiones con traslapes, pues bueno, ya tengo toda la información de un lado y tiene que ser consistente con la información del otro lado, porque no hay de otra. Entonces, tal vez de ese modo sí podría inferir qué hay más allá. Pero de nuevo, o sea, por el momento, lo único que estaba feliz es mantenerlos de Hadamard, porque resultados, o sea, muchos resultados en teoría cuántica de campos en espacios, tiempos curvos, como que son automáticos una vez que son Hadamard, pero siempre eran resultados de naturaleza muy local, ¿no? O sea, bueno, los estados no son locales, pero digamos muy restringidos. Entonces, por ejemplo, las desigualdades estas de energía solo valen para estados de Hadamard. Esta cosa de la censura cósmica solo la salvas con un estado de Hadamard. Como que con esas motivaciones es bueno. Entonces, ¿qué tanto podemos ir a explotar esta propiedad y en estas aplicaciones llevarla más allá? Ok. Y también todo lo que has hecho hasta ahora, de nuevo, es sin back reaction. Ah, sí, uy, no, el back reaction, no, pues sí, o sea, la neta, uno empieza en Minkowski y ya luego empieza a complicar el asunto, o sea, o sea, nos queda claro que no podemos pretender atacar back reactions sin antes sin antes tener la construcción esta explícita que ya hice para espacios-tiempos conformemente ultraestáticos. Para back reaction necesitamos tener la construcción para espacios-tiempos globalmente hiperbólicos, porque de otro modo, pues, ¿para qué nos hacemos güeyes? ¿No? Entonces, ya cuando tenga eso, ahí te digo cómo va con el back reaction, que va a estar horrible. Seguramente. Ok, gracias. ¿Más preguntas? ¿Nadie? Pues te agradezco una vez más, Diego, por haber participado, habernos expuesto. Y pues un aplauso, por favor, para Diego, ¿no? Sí, claro. Sí, muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, manos. Que tengan muy bonito día. Igual, muy buenas noches Gracias, por igual. allá. Adiós. Adiós.